Invito a que abran su Biblia en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a continuar con la serie que iniciamos la semana pasada, titulada Cristianismo Práctico. Yo les recomendé la semana pasada que podían venir con su libreta o con su tableta para que hagan notas. Es muy importante que hagamos nuestras propias notas, después escuchar el audio de la conferencia y después que ha escuchado la palabra y la palabra ha llegado a su corazón, lo más importante después de que oímos la palabra es hacer la palabra, vivir la palabra, ¿de acuerdo? Entonces, hoy voy a compartir un mensaje que he titulado La prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe. Ya dijimos la semana pasada, esta serie que hemos iniciado estará basada en la carta de Santiago. Así que todas las escrituras que estaremos desarrollando ahí estarán basadas en esta carta de Santiago. ¿Están listos para aprender la palabra? Muy bien. Santiago capítulo 1, versículo 1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esta era una expresión que se usaba para saludar a los hermanos cuando se hacía una escritura. No es la típica expresión que usamos los mexicanos cuando estamos tomando una bebida y decimos salud. No, no significa eso, es un saludo. Entonces mire cómo en el versículo 1 ya Santiago se está autonombrando como un siervo de Dios. Y aprendemos algo dentro del carácter de Santiago, en el primer versículo. Él no dice, ¿no saben quién soy yo? Soy el hermano del Maestro Jesús. No, él dice, soy un siervo. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y ya le escribe a los destinatarios, las 12 tribus que estaban dispersas por el mundo de aquel entonces conocido. Versículo 2. Y mire lo que les escribe. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire cómo las pruebas vienen para todos de una o de otra manera, pero son diversas. Yo tengo pruebas, es posible que usted el día de hoy está teniendo pruebas, pero no necesariamente sus pruebas son igual que las mías, sus problemas no son igual que los míos. Hay una diversidad que viene en las pruebas. Pero de toda esa diversidad de pruebas, de todas ellas aprendemos, ¿sí o no? Bueno, dice entonces ahí, cuando estamos en esas diversas pruebas, Santiago dice, ten gozo, tened por sumo gozo. Versículo 3, sabiendo, hay que saber que las pruebas vendrán. No hay que ignorar, porque el que ignora, le viene la prueba y puede deslizarse. Entonces, hay que saber, entender, por eso esta serie que estamos iniciando hoy, cristianismo que iniciamos la semana pasada, es un cristianismo práctico, de la vida diaria pues, cosas que le suceden al cristiano. Por eso debemos de saber, hermanos, que las pruebas vendrán, nos gusten o no nos guste. Dice entonces, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hasta ahí vamos a leer, hagamos juntos una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos permites estar una vez más delante de tu trono y venimos a tu presencia con humildad y con el reconocimiento en nuestro corazón acerca de nuestra condición. No pretendemos haberlo alcanzado ya todo, pero hay algo en nuestro corazón, Señor. Queremos seguir adelante. Queremos que tú continúes perfeccionando tu obra en nosotros. Y sabemos que tú no has terminado la obra que iniciaste en nuestras vidas. Por lo tanto, estamos aquí, Señor, con el deseo y el anhelo de aprender de tu palabra. Oír tu palabra y hacer tu palabra, Señor. Enséñanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es importante entonces y apropiado estudiar esta carta de Santiago, porque ya lo sabemos, nos tocó vivir en medio de tiempos difíciles, tiempos muy difíciles,
que yo le decía la semana pasada, debemos saber que los tiempos en este mundo y en esta sociedad no van a cambiar. Por el contrario, van a seguirse poniendo más difíciles. Y justamente se hace necesario aprender estos principios y muchos otros más que hay en la palabra de Dios, porque necesitamos saber qué hacer cuando se presenten las pruebas. El día de hoy hay mucho pecado alrededor de este mundo. La gente el día de hoy le llama a lo bueno, le llama malo y a lo malo bueno. El problema es que a lo malo hay quienes luego tienden a atender a lo malo y desechar lo bueno. Y no solamente la gente de allá afuera, la gente de la iglesia tiende hacia lo malo. ¿Cómo? Pero si todos lo hacen, todos tienen 2 o 3 mujeres, ¿cuál es el problema? Entonces, hay cristianos que están pretendiendo autojustificarse de acuerdo a los hechos de la gente del mundo, quieren justificar sus acciones dentro de la iglesia y así no es la cosa. El que tiene 2 o 3 mujeres comete adulterio, está practicando adulterio y en la iglesia el adulterio es pecado según lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces, hay mucho pecado alrededor, hay mucho engaño religioso en todas sus formas. También hay una diversidad de pecados, hay una diversidad de engaño religioso que no solamente ha invadido el ámbito familiar, sino que ha invadido el ámbito y el núcleo de la iglesia. Porque la iglesia está formada por familias. Y si en la familia hay pecado o si en la familia hay engaño religioso y esa familia se dice cristiana y viene a una iglesia y está caminando en pecado, pues necesita arreglar su vida con Dios, corregir su vida. Necesitamos corregir nuestra vida. Entonces, por lo tanto, estudiar esta carta habla de atender a un llamado urgente y estar alertas y en una actitud vigilante acerca de lo que se refiere a nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana está al acecho del enemigo, ¿eh? ¿Ya lo sabían? El enemigo nos anda acechando, dice que anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y saben a quién se está devorando? A los ignorantes, a los que no saben que las pruebas vendrán. Entonces, cuando se ignora algo que tiene que ver con las pruebas para los cristianos, entonces de repente cuando viene la prueba, en lugar de darle una buena respuesta a Dios respecto a la prueba que viene, entonces empezamos a tratar de reclamarle a Dios. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué no al hermano? Entonces necesitamos saber qué hacer en las diferentes situaciones de la vida diaria. Necesitamos saber, hermanos, cuál es el plan de Dios para mi vida. ¿Tú sabes cuál es el plan de Dios para tu vida hoy? No es tu mejor vida hoy, ¿eh? Todos queremos vivir una buena vida hoy y que nos vaya bien en todo. Pero a veces Dios permite situaciones difíciles para ir formando nuestro carácter. Que el carácter de Cristo vaya siendo formado en nuestros corazones. Necesitamos saber, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, cuál es el plan de Dios para mi vida, cuál es el plan de Dios para mi familia, cuál es el plan que Dios tiene para esta sociedad, cuál es el plan que Dios tiene para este país. Este país va en una decadencia moral y espiritual como no tiene usted idea. No solamente va en una decadencia económica, esa ya, hoy es uno de los países más endeudados alrededor del mundo. Ya no es el país más poderoso del mundo. Son muchos trillones de dólares con los que este país está endeudado. Entonces ya no es el país que nos han tratado de poner a la luz de nuestros ojos. No. Después de haber sido este país que honró a Dios y envió tantos misioneros al mundo, nosotros tuvimos en México un misionero que fue para nosotros como nuestro padre espiritual, el hermano Pablo Hunter, que ya está, gracias a Dios, descansando con el Señor. Pero fue de los buenos misioneros que este país envió, porque no todos los buenos misioneros que llegaron a México, algunos iban a hacer dizque la obra misionera, pero vivían en sus casas a todo lujo, eran sostenidos por sus iglesias acá en Estados Unidos, pero no trabajaban, no hacían obra de misioneros, nomás disfrutaban del dinero. Entonces necesitamos saber, hermanos, a la luz de la palabra de Dios y de esta carta,
¿Cuál es el plan que Dios tiene para este país? ¿Cuál es el plan de Dios para su iglesia, la cual somos todos? Ahora, yo le digo una cosa, en esta congregación sabemos hacia dónde vamos. El propósito por el cual Dios nos llamó como iglesia, número 1, es para ser una iglesia que le dé adoración a Él. Para ser una iglesia que después de darle adoración a Él, aprendamos los principios y fundamentos de la palabra de Dios. Y una vez que aprendimos los principios y fundamentos de la palabra de Dios, podamos salir de estas 4 paredes a hacer la obra de evangelización, a ganar las almas para Cristo. 3 propósitos principales que conforman nuestra visión, la visión de esta congregación y de todas las casas de oración. Entonces, sabemos a dónde vamos. Sabemos por qué estamos aquí, sabemos cuál es el plan que Dios tiene para nosotros como congregación. Debemos entonces saber cómo actuar y cómo debemos conducirnos mientras estemos en nuestro peregrinar en este mundo. ¿Cuántos saben que somos extranjeros y peregrinos en este mundo? Yo sí soy, ¿usted? ¿Cuántos son extranjeros y peregrinos? Estamos de paso en este planeta. A nosotros nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero mientras estemos en nuestro peregrinar aquí en este planeta, hermanos, necesitamos saber cómo conducirnos, cómo debemos actuar, cómo honrar a Dios a través de nuestra vida. Porque el día de hoy muchos se dicen cristianos, pero no todos los que se dicen cristianos honran a Dios con su cristianismo. La carta de Santiago, usted debe de saber que no es un tratado de teología o doctrina profunda. Usted no va a encontrar ahí profundidades doctrinales y revelaciones teológicas impresionantes, pero sí, yo le aseguro que la carta de Santiago es un excelente manual para la vida cristiana. Porque en esa carta de Santiago se tocan aspectos de la vida cristiana que todos vivimos a diario. Ya más o menos la semana pasada yo le di todo un bosquejo de temas que en 5 capítulos Santiago está hablando en esa carta. De hecho, la carta de Santiago es una carta conocida como la carta de la vida práctica. Y no espere usted a decir, voy a ir el próximo jueves a la iglesia para continuar estudiando la carta. No, usted mismo puede tomar la iniciativa para decir, bueno, hemos estudiado los 2 primeros versículos del capítulo 1. ¿Qué más sigue más adelante? Porque la revelación del Espíritu Santo que habita en nuestro corazón, esa revelación Dios nos la va dando de diferentes formas y maneras también. A unos le habla de una manera, a otros nos habla de otra manera, pero siempre hay una riqueza espiritual que podemos extraer de la palabra de Dios, ¿sí o no? Y a todos nos habla de diferentes maneras. ¿Cuántas ocasiones no hemos leído estos mismos versículos? Hemos extraído de ellos temas, pero luego los vuelves a leer y Dios te vuelve a hablar en otra área. Esa es la profundidad y la riqueza que hay en la palabra de Dios. Entonces, dice Santiago, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, y subraya ahí la palabra sabiendo, o sea, no permaneciendo en ignorancia, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Significa entonces que Santiago le está escribiendo a cristianos de aquel tiempo que estaban siendo perseguidos, brutalmente perseguidos. Algunos eran sacados de sus casas, les quitaban sus pertenencias, algunos los azotaban, a otros los encarcelaban, a otros los asesinaban. En medio de ese panorama de persecución tan difícil que estaban viviendo los cristianos, a Santiago se le ocurre decir, tengan gozo cuando se hallen en medio de esas pruebas de la persecución. Decíamos la semana pasada que la reacción principal cuando alguien está experimentando una prueba no es de gozo, ¿verdad que no? ¿Quién se goza cuando está sufriendo? ¿Alguien está sufriendo aquí? Levante la mano. Mire, hoy en la mañana nos llamaron para darnos la noticia de la bebita que está muy delicada de salud y la mamá estaba llorando. ¿Quién no lloraría? ¿Cuántos meses tiene la bebita? Recién 15 días. Nació la bebita prematura.
4 semanas antes. Y déjeme decirle, si yo le hubiera dicho a mi sobrina, si yo le hubiera dicho, gózate, sobrina, no hay problema. Tal vez me hubiera dicho, es que tú no estás experimentando el sufrimiento que yo estoy experimentando. ¿Por qué? Porque la reacción natural del ser humano no es gozo cuando sufrimos. Es de dolor, es de tristeza, es de angustia. Pero cuando Santiago le está escribiendo aquí a esos que estaban siendo perseguidos, les estaba tratando de decir, ese gozo que yo les estoy escribiendo que experimenten, es un gozo que ustedes no lo pueden producir humanamente hablando. Es un gozo que tienen que adquirir yendo ahí a la presencia de Dios, porque la Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Así que cuando estemos en medio de algún sufrimiento, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la presencia de Dios y gozarnos ahí, porque será ahí donde el Señor nos fortalecerá. Será ahí en su presencia donde Él nos dará el consuelo que estamos necesitando. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, prueba de vuestra fe. Por eso el título de este mensaje es la prueba de nuestra fe. Sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Y aquí la palabra prueba habla de un examen. Si yo les dijera en este momento, saquen todos una hoja, vamos a hacer un examen. A ver en qué nivel espiritual se encuentran y les empiezo a dictar algunas preguntas. A ver, responde lo que significa la regeneración, por ejemplo. Responde lo que significa la justificación. Responde, por ejemplo, qué significa nacer de nuevo. Responde de qué color era la capa de Pedro. Mire, aquí veo a algunos estudiantes del Instituto Bíblico. Después de un mes, les decimos, la próxima semana vamos a tener nuestro primer examen parcial. Llega la siguiente semana y algunos están temblando. ¿Verdad que sí? Y de repente como que surge así. ¿Por qué? Porque se nos va a aplicar un examen para ver qué tanto conocimiento espiritual de lo que hemos aprendido bíblicamente hemos desarrollado. Bueno, dice Santiago aquí que la palabra prueba habla como de un examen, pero es un examen que es necesario que se nos aplique a todos los cristianos nacidos de nuevo. Es necesario este examen, escuchen esto, hermanos, para comprobar la autenticidad y lo genuino de nuestra fe. ¿Por qué digo esto? Porque el día de hoy, tristemente, estamos viviendo mucho cristianismo artificial. Esas plantas no son originales, no son auténticas, son artificiales y se nota inmediatamente que son artificiales. No necesitamos ni siquiera hacerle un examen, se nota claramente. Bueno, se nota claramente cuando un cristiano es artificial. Se dice cristiano, pero es bien artificial. ¿Cómo se nota? Por los frutos. ¿Sí? Entonces, la palabra prueba habla de ese examen que es necesario que se nos aplique. Y resulta que la aplicación de ese examen para comprobar la autenticidad de nuestra fe, resulta que ese examen, la aplicación de ese examen, consiste en la presencia de diversas tentaciones. ¿Cuántos tuvieron tentaciones hoy? Levanten la mano. Yo tuve tentaciones hoy. Todos tenemos tentaciones de una u de otra manera. Es más, nos viene la tentación aún hasta en nuestro pensamiento. En este momento es posible que te está pasando un pensamiento que es así como una tentación. No le creas a ese que está ahí enfrente. Es posible. A todos nos vienen tentaciones, hermanos. Cada momento y cada instante somos expuestos a la aplicación de ese examen. Por eso necesitamos estar listos, porque en cada momento y en cada instante seremos puestos a prueba para comprobar la autenticidad de nuestra fe. Por eso Santiago les estaba escribiendo a ellos, sepan que la prueba, el examen que vendrá de vuestra fe, producirá paciencia. Y aquí la palabra paciencia es una palabra del griego compuesta de dos, que significa
Bueno, la traducción es permanecer y perseverar cuando se está bajo la prueba, bajo el examen. Paciencia, entonces, se traduce del griego permanecer y perseverar cuando estamos bajo una prueba, bajo un examen. También se traduce como la paciencia que viene de parte de Dios a nosotros cuando estamos bajo la prueba. Es algo que viene de parte de Dios, porque cuando estamos bajo una prueba, bajo un trato de Dios, bajo un asunto de presión, lo menos que la gente quiere hacer es orar. Tratamos a veces en nuestra humanidad de resolver el problema que estamos experimentando. Lo que menos queremos es orar, ir a la presencia de Dios. ¿Se acuerda usted de Elías, que le vino el temor por causa de una mujer que le dijo que lo iba a matar? Y le vino el temor. Y lo primero que hizo Elías fue alejar a su criado, quédate ahí, y fue a meterse a una cueva. Se aisló y fue y se metió a una cueva, víctima del temor. Y yo me imagino que ahí en esa cueva empezó a darle rienda suelta a sus pensamientos. Me van a matar, ¿y cómo lo irán a hacer? ¿Y qué es lo que sucederá? Y volteaba para un lado y para otro, y estaba con un temor, y ese temor, cuando no sale del corazón, empieza a crecer y a crecer y a crecer ese temor. Pero en medio de esa actitud en la que estaba Elías, Dios se presenta delante de él y le habla el Señor a Elías y le dice: ¿qué estás haciendo ahí, Elías? Sal de esa cueva y ponte en el monte de Jehová tu Dios. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Elías: sal de tu cueva, de tus temores, y ponte en mi presencia, porque en mi presencia hay plenitud de gozo. Entonces, es una paciencia que viene, una perseverancia, una capacidad que viene de parte de Dios para resistir cuando estamos bajo las pruebas. Es algo divino, hermanos. No es algo tampoco que nosotros podemos producir. Por eso es que Santiago decía: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia? Levante la mano, no le dé miedo. Todos necesitamos paciencia los unos con los otros. Y si sabemos que todos necesitamos paciencia, entonces necesitamos saber que nos vendrá la prueba de nuestra fe. Te guste o no te guste. ¿Estamos de acuerdo? Eso es cristianismo práctico, hermanos. Cristianismo no significa ausencia de problemas. Cristianismo no significa ausencia de pruebas o tentaciones. Si a usted le dijeron: ven a Cristo y tus problemas se te van a acabar, discúlpeme decirle lo que le voy a decir, lo engañaron. ¿Algunos le dijeron así? Ven a Cristo y mira, tus problemas se te van a terminar. A mí no se me acabaron, a mí se me multiplicaron. Incluso todavía hay quienes luego están en el camino del Señor, empezaron a corregir su vida, a alinear su vida con lo que dice la palabra de Dios y luego dicen: se me hace que a mí me iba mejor cuando estaba en el mundo. Sí, es que en el mundo éramos una bola de tranzas, ladrones, mentirosos. Nos iba mejor, entre comillas. ¿A quién le iba mejor cuando estábamos en el mundo? ¿A alguien le iba mejor? Si aquí hubiera alguien que piensa de esa manera, bueno, pues yo le propongo: regrésese al mundo a ver si le va mejor. Nos va peor. Nos va peor. Veamos la condición en la que está viviendo la gente el día de hoy. Sin embargo, cuando estamos viviendo la vida cristiana, bueno, en la vida cristiana experimentaremos aflicciones. Jesús lo dijo: en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Confiar en quién? En que Él nos sacará adelante. Confiar en Él, porque Él nos sacará adelante de cualquier situación que se presente, sabiendo que la prueba de vuestra fe dará como resultado y logrará para el cristiano nacido de nuevo paciencia. Yo no sé si usted sabía, hermano, pero las pruebas no son eternas. ¿Quién está pasando por alguna prueba? Levante la mano. Los que están pasando por pruebas. Conozco algunas de las pruebas por ahí. Las pruebas no son eternas.
Sin embargo, eso no significa que no vendrán las pruebas a nosotros. Vendrán de una o de otra manera en las diferentes etapas de nuestra vida, pero vendrán. Son necesarias, ¿sí? La prueba de nuestra fe. Ahora, el asunto no son en sí mismas las pruebas, hermanos. El asunto es cómo reaccionamos. ¿Qué respuestas le damos al Señor cuando nos vienen las pruebas? ¿Cómo reaccionas cuando te viene la prueba? ¿Se acuerda de Job? Todo lo que le pasó. Bueno, el asunto importante para Dios es justamente eso. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué respuesta le vamos a dar a Dios cuando estamos en medio de la prueba de nuestra fe? Y a todos nos vendrá la prueba de la fe. ¿Por qué? Porque Dios sabe y conoce nuestro corazón, porque Él es omnisciente. Ya lo sabía. Él conoce todo de nosotros, conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Y a Él no podemos engañarlo, nadie podemos engañarlo. Él conoce todo. Él sabe que a veces sufrimos en medio de la prueba. Él sabe cuando renegamos de la prueba. Él sabe cuando le reclamamos por causa de las pruebas. Pero Él sabe cuán auténtica es nuestra fe. Qué tan auténtica y genuina es nuestra fe. Pero cuando nos viene la prueba es para que nosotros nos demos cuenta la condición de nuestra vida cristiana. Para que nos demos cuenta nosotros. Si realmente amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Y cuánto amas a Dios? Amamos a Dios en la medida que obedecemos sus mandamientos. Ahora, si estudiamos un poco acerca del perfil de la vida de Santiago, las características de Santiago, encontramos que Santiago, número 1, era uno de los medios hermanos de Jesús. Jesús tuvo más hermanos. Pero a Santiago, dentro de esas características y cualidades que él tenía, a Santiago le vino la prueba de su fe. El Evangelio de Juan en el capítulo 7, versículos 2 al 5, nomás anótelos ahí. Ahí en este capítulo y en estos versículos se registra que todos los medios hermanos de Jesús y sus discípulos, los discípulos de Jesús, todos crecieron con Jesús. Iban ahí con Jesús. Observaron la vida de Jesús, una vida perfecta, una vida sin mancha, sin pecado. Sus propios hermanos, incluyendo a Santiago, dice en la Biblia, ahí en el capítulo 7 de Juan, que no creían en Jesús como el Hijo de Dios, pero dice que más adelante Santiago creyó en él cuando Jesús resucitó. Pero le vino la prueba de la fe, como nos viene a nosotros. Bueno, Santiago fue uno de los 120 reunidos en el aposento alto, antes y después del día de Pentecostés. El Señor les había dicho, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y estaban en esa expectativa, y llegó el día de Pentecostés, y dice en la Biblia que había 120 personas reunidas. Uno de ellos era Santiago, que estaba en esa expectativa, estaba esperando la llenura del Espíritu Santo, y esa llenura del Espíritu Santo que vino sobre Santiago y sobre todos los que estaban ahí, produjo, particularmente en Santiago, produjo en él un celo, una pasión por Dios. Mire lo importante que es que seamos llenos con el Espíritu Santo, mis hermanos. Para que esa llenura con el Espíritu Santo pueda producir aquí en nuestro ser interior una pasión, un celo por Dios. Para que podamos hacer la obra de Dios. Hoy hay muchos cristianos que en lugar de estar apasionados, están tan debilitados que su cristianismo no es de mucho impacto ante la gente que nos rodea. Entonces, Santiago fue lleno con el Espíritu Santo. Esa llenura, esa experiencia con el Espíritu Santo produjo en él celo, pasión, fidelidad, lealtad, cualidades que hicieron que más tarde Santiago fuera un reconocido líder y pastor de una de las iglesias más importantes en aquel tiempo, que era la iglesia de Jerusalén. Ese era Santiago. Hoy nos encontramos con líderes en las iglesias
que demandan autoridad por la posición que tienen y no por causa del llamado de Dios. Incluso hay pastores que dicen, aquí yo soy el pastor y haces lo que yo quiera o vete de esta iglesia. Y corren a la gente. Y me debes respeto. Me tienes que respetar porque yo tengo la posición de pastor. Aunque no tenga el llamado. Hoy, tristemente, hay muchos que están en la posición de pastores sin ser llamados. Y además, en lugar de ser pastores que hacen la obra del evangelio por amor, la hacen por la paga. Son pastores asalariados. De esos no queremos aquí, porque de esos ya hay muchos alrededor. Este hombre, todas estas cualidades, su celo, su pasión, su fidelidad, su lealtad a Dios, lo hicieron, y su llamado de Dios, lo hicieron en un momento que Dios lo asignó como el pastor de una de las iglesias importantes de Jerusalén. Él entonces estaba más por el llamado que por la posición de autoridad. Santiago fue llamado y conocido también por Jacobo el Justo. Hay comentaristas que mencionan acerca de Jacobo o Santiago el Justo. ¿Por qué lo calificaron así? Porque era un hombre piadoso. Y esta es otra de las cualidades que los pastores y ministros debemos de tener, la piedad. ¿Qué significa la piedad? La piedad significa ser devotos a Dios, tener devoción para Dios. Y esa devoción, de esa devoción que tenemos hacia Dios, también surge la disposición para hacer la voluntad de Dios. Alguien que tiene devoción por Dios es alguien que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Me expliqué? Y Santiago siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y muchos de nosotros el día de hoy batallamos tanto para hacer la voluntad de Dios, por eso tenemos problemas. Cuando Dios nos dice, ¿tienes algún problema con alguien? ¿Tienes problemas con tu esposa? Y Dios te dice, pues perdónala. O tienes problemas con el esposo, y pues perdónalo, porque eso enseña la Biblia. Jesús en la oración modelo dijo, perdona nuestras ofensas. Cuando ustedes oren, oren de esta manera. Perdona nuestras ofensas como también nosotros, ¿qué dice? Perdonamos a los que nos ofenden. Eso es la voluntad de Dios. Y ahí mismo en la oración modelo también Jesús dijo, oren de esta manera. Señor, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Y la voluntad de Dios se hace en el cielo perfecta. Nadie la discute, porque la voluntad de Dios hay que ejecutarla, no hay que discutirla. Y si Jesús enseñó que debemos orar y pedir que se haga su voluntad en mi vida, bueno, la voluntad de Dios es que perdonemos cuando alguien nos ofende. Y a veces batallamos porque no nos gusta perdonar cuando alguien nos ofende, pero esa es la voluntad de Dios. Y entonces en lugar de hacer la voluntad de Dios, hacemos nuestra voluntad. Y por causa y a resultado de hacer nuestra voluntad, nos amargamos aquí en el corazón. Cuando Dios nos está diciendo, mira, la medicina para tu amargura es el perdón, así que perdona ya. Pero no, hay quienes prefieren seguir amargados. Me ha tocado ministrar jóvenes que están amargados contra papá y mamá, que nomás están esperando cumplir 18 años para irse de casa, porque ya no aguantan a papá y a mamá. Porque es tanta la amargura que traen dentro del corazón, que dicen a los 16 años, si yo pudiera ahorita largarme de mi casa me iba, ya no lo soporto. Cálmate, cálmate joven. Porque se salen de la cobertura familiar y les va peor. ¿Cuántos jóvenes no les va peor? Entonces, uno de los padres de la iglesia, Clemente de Alejandría, dijo que cuando Santiago, mire, estamos hablando del carácter, de las cualidades de Santiago. El tema que nos ocupa en esta noche es la prueba de nuestra fe. Y estoy mencionando estas cualidades de Santiago porque a Santiago le vinieron diversas pruebas de su fe. Dice entonces el padre de la iglesia Clemente de Alejandría que cuando Santiago estuvo dispuesto a dar firme testimonio de Jesús como el Hijo de Dios y además dio testimonio de ser un seguidor y un predicador del Evangelio, dice la historia que lo agarraron,
lo echaron desde la azotea del templo, lo aventaron ahí, y una vez que cayó allá, lo tenían allá abajo, se bajan todos, lo empiezan a apedrear, lo golpearon con un mazo en la cabeza hasta darle muerte. Le vino la prueba de la fe y mire cómo respondió. Cualquiera que pudiera el día de hoy experimentar lo que experimentó Santiago por causa de la fe, si te dicen, a ver, ¿eres cristiano? A todos los que sean cristianos aquí los vamos a apedrear ahora. Yo me imagino que más de alguno a la primera piedra debiera decir, no, ya no sigan, por favor, ya no sigan. Nos viene la prueba de la fe y decimos, no, ya no más, mejor aventamos la toalla. Esto es cristianismo práctico, hermanos, A lo mejor no te van a apedrear por ahí, pero a lo mejor te van a difamar, o a lo mejor se van a burlar de ti por ser un buen cristiano o una buena cristiana. Como hoy luego lo hacen con las jovencitas que todavía se han guardado en su virginidad, y las compañeritas de ahí les empiezan a hacer bullying. Ah, ¿cómo que todavía eres virgen? No seas anticuada, por favor. Bueno, guárdate, mantente pura hasta el día de tu matrimonio y Dios te va a honrar. Entonces a algunos les viene la prueba de la fe y en lugar de seguir adelante, de perseverar bajo el tiempo de presión para que se produzca la paciencia que necesitamos para seguir adelante en el camino del Señor hasta que el Señor venga por nosotros, algunos mejor tiran la toalla, algunos otros se van al mundo, algunos otros se quitan la vida, algunos otros se van en pos de las drogas, algunos otros que después de haber estado sirviendo al Señor le renuncian al ministerio al Señor y muchos otros casos que se han dado por ahí. Finalmente dice la historia que Santiago alcanzó la tan apreciada y honrosa corona de mártir. Qué tremendo el ejemplo de Santiago. Ese Santiago al cual le vino la prueba de la fe fue el que dijo a los cristianos que estaban siendo perseguidos y lo dijo. Él tenía autoridad para escribir lo que escribió porque él mismo lo estaba viviendo o lo había vivido ya. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Tengan por sumo gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe producirá paciencia. Hermanos, nos vendrá la prueba de nuestra fe, nos guste o no nos guste. ¿Están de acuerdo? El asunto es cuando te venga la prueba, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? Yo a veces me pregunto cuando leo la historia de los mártires, cuando veo personajes en la Biblia, yo me pregunto, bueno, ¿de qué material estaban hechos estos tremendos personajes de la Biblia y los mártires que registra la historia? ¿De qué material estaban hechos? Que el material del que muchos cristianos el día de hoy estamos hechos o están hechos son un material muy, muy ligero. Hay unos que tienen corazón de chocolate que a la menor prueba de la fe se derriten. Y dicen, no, mejor me voy al mundo, porque esto del cristianismo no es para mí. Y se van al mundo. ¿Cuánto tienes? Por ejemplo, ¿cuánto tienes tú que conociste al Señor, que naciste de nuevo, hermano? 8 meses. Wow. Poco tiempo. Y yo creo que en 8 meses has experimentado pruebas, ¿sí o no? ¿Tú, Julio? Nacido de nuevo como 1 año. ¿Pero antes eras cristiano? Ibas a la iglesia, pero no. ¿Cuántos van a las iglesias, se fija? A veces la gente luego dice, ay, ustedes exageran, ¿cómo? Hay mucha gente en las iglesias que no son cristianos. Ahí está la prueba. Iba a la iglesia, pero ¿cuánto tienes de nacido de nuevo? Como 1 año. ¿Has pasado por pruebas, sí o no? Nosotros tenemos casi 29 años, más o menos, que conocimos al Señor, y 29 años, pues sí, se dice muy fácil, pero ha habido de todo, pruebas de todo tipo, diversas pruebas de todos colores, de todos sabores. Sí, pero aquí estamos después de 29 años. ¿Cuánto tienen ustedes, familia Otoniel?
7 años. Y en 7 años, pues han pasado pruebas, ¿sí o no? Hay algunos de ustedes que han sido heridos por otros que se dicen pastores, pero es la prueba de la fe, hermanos. Es la prueba de la fe. Yo les decía el día de ayer compartiendo de esto mismo. ¿Por qué si sabemos que el día de hoy hay tanto falso profeta y tanto falso maestro? ¿Por qué? Algunos preguntan, ¿por qué Dios no acaba con ellos en un 2x3? ¿Pudiera Dios acabar con ellos, sí o no? Sí, así miren, en un instante los puede fulminar. Pero ¿saben por qué están todavía ahí? Todos esos estafadores, todos esos manipuladores que andan ahí, que ven a la gente con el signo de dólares y están engañando tan vilmente a la gente. ¿Sabe por qué todavía están ahí? Porque son necesarios para probar nuestra fe, a ver de qué material estamos hechos. A ver qué tan auténtica y genuina es nuestra fe. Y escuchen esto, les ha venido a muchos la prueba de la fe a través de esos falsos maestros y predicadores y se han ido en todo viento de doctrina, como niños fluctuantes, fácilmente manejables, en todo viento de doctrina. Somos juniors, así que pídele a Dios, exígele a Dios. Se van en esos vientos de doctrina falsos. Eso no dice la Biblia, eso no enseña la Biblia. Entonces, nos viene a veces la prueba de nuestra fe y queremos tirar la toalla. A los ministros les viene la prueba de la fe, se van al mundo, otros se van en pos de un evangelio de prosperidad. Por lo tanto, hermanos, a lo largo de todo este estudio de esta carta, que tiene 2 propósitos fundamentales, anótelos ahí, porque los vamos a estar viviendo, los vamos a estar estudiando. El primer propósito que tiene este estudio de la Carta de Santiago es sacar al descubierto, o mejor dicho, poner al descubierto y alertarnos acerca de conductas y prácticas hipócritas de nuestro cristianismo. En otras palabras, ¿qué calidad de nuestro cristianismo estamos viviendo? ¿O cómo es la calidad de nuestro cristianismo? Y todo esto, estas conductas y estas prácticas que a veces son muy bien maquilladas, con una muy bonita apariencia, saldrán a la luz por causa de la palabra. Porque la palabra dice, en los Salmos dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, la lámpara, la luz de Dios, reflejada en nuestra vida, sacará nuestras conductas a la luz, nuestros pecados a la luz. Saldrá a través de la palabra lo falso que pueda haber en nosotros, lo superficial, lo artificial, aún lo religioso en nosotros, saldrá a la luz a lo largo de todo este mensaje. Este es uno de los primeros propósitos. Pero esa obra, escuchen esto, de sacar a la luz, la hará el Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios, el Espíritu Santo que mora en los nacidos de Dios. Al momento de que los nacidos de Dios somos expuestos a la palabra de Dios, la palabra de Dios hará ese efecto en nuestra vida. Sacará todo a la luz, todo lo malo que hay en nosotros, y nos confrontará para entonces darle una respuesta al Señor. Primer propósito entonces será ese, que a través de la palabra de Dios salga de nosotros lo artificial y lo religioso, y entonces podamos caminar alineados a lo que dice Dios en una conducta que le agrade y le dé honra a Dios. Por eso es cristianismo práctico. Segundo propósito es que al estudiar esta carta, la misma palabra de Dios nos enseña la conducta cristiana que es correcta y que debemos de practicar, y que esa conducta de un cristiano nacido de nuevo sea capaz de darle gloria y honra a Jesús, quien fue quien nos salvó y nos dio vida eterna, muriendo Él en la cruz. En otras palabras, la Biblia nos va a enseñar cómo debemos de conducirnos. Muchos de nosotros ya lo sabemos, lo hemos oído, pero no lo hemos hecho. Pero la palabra, una vez más, nos lo va a manifestar para que entonces podamos honrar la cruz, hermanos. Podamos honrar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, saldrán a la luz los problemas, los pecados, por un lado, y por otro lado, la palabra de Dios nos ofrecerá la solución a dichos problemas y a dichos pecados que puedan salir.
¿Cuántas veces somos expuestos a la palabra de Dios? Y salen ahí cosas que estamos viviendo y el Espíritu Santo nos está diciendo, ya, deja eso malo que estás haciendo. Y oímos, y oímos, y oímos, y oímos, pero no hacemos nada. Por eso Santiago, dentro del tema principal que trata en su carta, el tema principal y fundamental de la carta es ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cristianismo práctico. Entonces, tenemos que entender como cristianismo práctico la manifestación y expresión a los que nos rodean de un cristianismo que sea verdaderamente genuino, no nomás de nombre. Ah, soy cristiano. Hoy hay quienes piensan que porque el artista de televisión dice, Dios los bendiga a todos, piensan que es cristiano, nomás porque dijo Dios lo bendiga. No. A través de esta carta, hermanos, estaremos viendo a la luz de la palabra de Dios qué tan genuino es nuestro cristianismo. Hoy es tan común la falsificación de todo. Hoy todo se falsifica. Se falsifican los teléfonos, se falsifican los billetes. Mire, usted agarra este billete tiene papel así el papel que tiene es muy consistente. Cualquiera, si no es porque dice que es de $1 trillón, ¿cuántos lo quieren? ¿Quién quisiera un billete de $1 trillón? ¿Quién lo quiere? Levante la mano. Nadie. ¿Por qué no lo quieres? No vale nada. No vale nada. Bueno, así es un cristianismo que no es genuino, que es falso. No vale nada. ¿Verdad que no? ¿Cuántos quisieran este reloj Rolex que traigo aquí? Miren, Rolex. ¿Cuántos lo quieren? Hoy un Rolex de $25,000, usted lo encuentra en Los Ángeles por $25, pero no es genuino. Pasa como que si fuera. Miren, ¿se fija cómo parece como que es de oro? Parece, pero no es genuino. Es más, ni es Rolex, es Relax. Y ya, con el simple hecho de haberle cambiado el nombre, ya no es genuino. No es Rolex, es Relax. Se falsifica el dinero, se clonan las tarjetas de crédito, se falsifican las obras de arte, todo, el día de hoy la gente está tratando de hacerlo ver como si fueran genuinos con el fin de engañar a los ignorantes, a los incautos, a los ingenuos, a todos aquellos que no obran con malicia, pero están tristemente muy engañados. Por lo tanto, el que compra el día de hoy cualquier artículo debe de examinarlo con lujo de detalle para confirmar que no sea falso. En una ocasión me vendieron a mí un anillo. Me dijeron, mira, te lo vendo, es de oro. ¿Cuánto quieres? Me lo vendieron como si fuera de oro, pero a los 2 o 3 días ya trae aquí la marca de color de verde. Ya, se me quedó verde aquí. No era de oro. Era falso. Pero no tuve yo la precaución de analizarlo, pues a la apariencia, pues sí, se veía muy bien, muy bonito, brillaba como el oro, pero no era de oro. Bueno, hermanos, lo mismo podemos afirmar respecto a la fe de Jesús. La fe que nos ha provisto la salvación para todos aquellos nacidos de nuevo, para nosotros esa fe, ese sacrificio, esa salvación que Jesús logró para nosotros en la cruz, debe de ser algo de mucho valor. Esa salvación sí es una salvación muy genuina, hermanos, que no se puede falsificar. Algunos falsos maestros están pretendiendo falsificarla a través de decirles, tú puedes ganar la salvación a través de diferentes obras. Ven y pacta y trae dinero aquí y entonces te vas a ganar un pedacito del cielo. Falso. Falso. Cuidado con eso. Por lo tanto, entonces, nos vendrá, hermanos, la prueba de nuestra fe para evaluar, y esta es una evaluación que Dios hace, aunque Él ya lo sabe, porque vuelvo a repetir, Él es omnisciente, todo lo sabe, pero Él nos meterá en la prueba, en el examen, para evaluar qué tan genuino es nuestro cristianismo.
¿sí? ¿Cómo se prueba la autenticidad del oro? ¿Que no es a través de meterlo en altas temperaturas? Y lo meten ahí. Y de ahí saca todas las impurezas que pueda tener un trozo de oro. Y sacan y extraen todo lo que es genuinamente oro. Y eso es lo que tiene valor. Bueno, lo mismo es nuestra vida. Seremos metidos en el horno del fuego. Seremos probados por diversas maneras, con diversas pruebas. Vendrán muchas tentaciones para evaluar qué tan genuino y auténtico es nuestro cristianismo. ¿Cómo la ven? ¿Están listos? ¿Todavía quieren seguir siendo cristianos, sí o no? Si alguno no quiere, puede renunciar el día de hoy y se puede ir allá donde luego dicen que les va mejor. Alguien dijo que ser engañado con un billete falso o cualquier artículo falso da como resultado una pérdida temporal. Bueno, pues ya me engañaron con un reloj que me dijeron que era Rolex y cuando lo viera Relax. Bueno, ya, ni modo. Pero ser engañado por una fe falsa da como resultado una tragedia para toda la eternidad. Y escuchen esto, el día de hoy muchos en muchas iglesias están engañados con una fe muy falsa, que los va a llevar a un destino eterno que no es el cielo, no es el reino de Dios. Si no es que antes abren los ojos, abren su entendimiento para que les venga la luz de la palabra. Mire, yo le digo una cosa, alrededor del mundo está surgiendo mucha gente que les está viniendo la luz del Evangelio. Y dicen, wow, yo no sabía que yo necesitaba nacer de nuevo. Hasta que escuché un mensaje de fulano, de alguien que está predicando la sana doctrina. No sabías que nunca me habían enseñado. Tuvimos en nuestra congregación allá en Fontana un hombre que ahora está en Portland, Oregon, en nuestra casa de oración allá en Portland. Él tenía 9 años profesando y diciendo que era cristiano. Y hace unos 3 o 4 años atrás dimos alguna serie de enseñanzas donde tocábamos también qué significa nacer de nuevo y cuáles son las evidencias del nuevo nacimiento. Cuando terminamos esa serie, para sorpresa mía, hago un llamado a todos aquellos que tuvieran el deseo en el corazón por nacer de nuevo, y para sorpresa mía, ese hombre que era el pastor asistente o el copastor de su pastor en la iglesia donde estaba, fue el primero que pasó adelante. Yo dije, se me hizo tan raro, pero pasó adelante, dobló su rodilla ahí, empecé a escucharlo decir, clamar al Señor, Señor, quiero nacer de nuevo. Que yo no sabía, nunca me enseñaron que yo necesitaba nacer de nuevo. Ese día ese hombre, después de 9 años de haber estado en una congregación, siendo el copastor de la iglesia, ese día ese hombre nació de nuevo. Estaba como Nicodemo, cuando es confrontado por Jesús, y Jesús le dice, oye, eres un maestro de la ley. Era un catedrático de la ley, enseñaba la ley, tenía alumnos, era un hombre reconocido, era un buen maestro de la ley, enseñaba todos los conceptos y principios de la ley y los enseñaba, pero Jesús lo confrontó con su realidad. Le dijo, eres maestro de la ley y no sabes qué significa nacer de nuevo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Necesitas nacer de nuevo. Pregunta, por cierto, hablando de... ¿Ya naciste de nuevo? Ay, hermano, no exagere. Bueno, caras vemos, corazones no sabemos. Nos hemos llevado tantas sorpresas a través de los años que tenemos de haber iniciado Casa de Oración en Fontana. Gente incluso del Ministerio de Alabanza que creíamos que habían nacido de nuevo y de repente nos salen con domingo 7. Por eso, hermanos, esta carta de Santiago es importante estudiarla, porque son asuntos del cristianismo práctico, lo que nos sucede a diario. Y vuelvo a repetir, muchas cosas estarán sucediendo a lo largo de los años y meses que siguen adelante, hasta que venga Jesús por su iglesia o hasta que el Señor venga por segunda vez
o nos llame a cuentas, pero mientras no venga Él, seguiremos luchando, mientras sigamos en este cuerpo, en esta carrocería, año 59 es la mía, mientras sigamos ahí, vamos a seguir luchando, vamos a seguir batallando. Pero hermanos, dice Santiago, hay que perseverar, hay que ser constantes cuando estamos bajo cualquier prueba, cualquier situación, sabiendo que la prueba de nuestra fe producirá paciencia. Entonces, seremos confrontados por la palabra de Dios, pero la respuesta de nuestra parte debe de ser de acuerdo al consejo de Santiago. Mire lo que dijo Santiago, capítulo 1, versículo 19. Santiago 1, 19. ¿Están aprendiendo, sí o no? Entonces, repito, a lo largo de esta serie vamos a ser confrontados con la palabra de Dios, pero la respuesta que usted y yo debemos de dar nos la enseña Santiago ahí, capítulo 1, versículo 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre y mujer, incluye a la mujer, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. 3 mandamientos claves. Cuando seamos confrontados con la palabra, dice, 1, primer mandamiento, todo hombre sea pronto para oír. Significa que mantengamos la disposición y docilidad para recibir la palabra de Dios, nos guste o no nos guste. Porque a veces la palabra de Dios nos confronta y, como decimos en México, la verdad no peca pero incomoda. Pero dice Santiago, seamos prontos para oír. Señor, ¿qué me quieres enseñar? Cuando seamos expuestos a la predicación de la palabra de Dios, debemos ser oyentes atentos. Que estemos tratando de recibir la palabra de Dios y tratando de discernir qué Dios nos quiere enseñar, qué Dios me quiere confrontar de manera personal. Porque luego muchos decimos, ¿por qué no vino mi amigo que este mensaje debería de escucharlo él? No. Esta palabra, todo lo que viene aquí en la Escritura, si tú estás aquí es para ti. Es para mí también. No es para el que no vino, es para ti, es para mí. Por lo tanto, dice Santiago, seamos prontos para oír. Seamos enseñables cuando estamos escuchando la palabra, asegurarnos de que estamos prestando atención con el fin de que podamos captar claramente el mensaje de lo que Dios me está hablando a mí, no al que no vino. Eso significa cuando Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír. Segundo mandamiento dice, todo hombre sea tardo para hablar. Significa que no seamos ligeros en el hablar, que seamos cuidadosos de no expresar nuestras propias ideas mientras se nos está enseñando la palabra de Dios. Cuando se están expresando las ideas de Dios, los principios de Dios, los mandamientos de Dios, porque a veces de repente estamos expresando los mandamientos de Dios, los principios de Dios, y luego algunos dicen, no, es que no debería de ser así. De repente yo estoy dando alguna conferencia de matrimonios y la Biblia dice, sabiendo que la cabeza del hogar es el varón, la cabeza de la mujer es el varón. Y luego hay unas mujeres que dicen, ¿por qué tiene que ser así? Porque Dios quiso. Así de simple. Pero hay quienes no les gusta. Pero Santiago dice, seamos tardos para hablar. O sea, procuremos oír el mensaje, escuchar el principio de Dios, asimilarlo, recibirlo en nuestro corazón. Y luego dice, sea tardo para airarse, que se refiere al enojo que surge cuando somos confrontados con alguna verdad de la palabra que no nos agrada mucho. Y a veces somos confrontados con la palabra de Dios y no nos gusta que se nos confronte, o algunas ocasiones estamos viviendo, practicando algún pecado y sale a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo empieza a hablarte al corazón y luego hay unos que empiezan hasta a rechinar los dientes. Eso era lo que hacían los escribas y fariseos cuando Jesús predicaba la palabra. Empezaban a rechinar los dientes.
de coraje, porque eran confrontados con la palabra. Juan les habló también a aquellos y les decía, generación de víboras. Jesús una y otra vez los confrontó de serpientes venenosas. Ustedes de labios me honran, pero por dentro están echados a perder. Por fuera se ven bien, pero por dentro se están echados a perder. Y les dolía, la verdad. A muchos de nosotros nos duele cuando somos expuestos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos confronta con algún pecado, con algún conflicto por causa de alguna creencia que traemos arrastrando de nuestra vida pasada o de nuestra congregación pasada. No, es que ¿por qué dicen eso? Es que yo aprendí que era esto de esta manera. Bueno, allá lo aprendiste así, pero el hecho de que lo hayas aprendido de esa manera no significa que era lo correcto. Lo correcto es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Es que ya decían que la alabanza y la adoración debe de ser sin instrumentos. ¿Quién dijo? Es que allá me dijeron, a mí me han preguntado, oye hermano, ¿ustedes ahí en casa de oración no creen en la Santa Cena? Sí, y la practicamos. Es que allá en mi iglesia lo hacíamos una vez cada semana, el primer domingo de cada mes, o cada domingo de cada semana. Bueno, allá. Pero la Biblia no dice que tenemos que hacerlo cada domingo o cada primer domingo de cada semana. ¿O sí dice así? Dijo Jesús, todas las veces que lo hagáis, hacedlo en memoria de mí. Todas las veces. No dice cada primer domingo. Oiga, es que allá bautizaron a mi niño pequeñito, al infante. Bueno, allá. El bautismo es un mandamiento que todo cristiano nacido de nuevo debe de cumplir. Un bebito, ¿qué sabe del nuevo nacimiento? No sabe nada. Pero es que así lo hicieron allá. Entonces a veces venimos arrastrando con asuntos de nuestra vida pasada o creencias que aprendimos mal, pero cuando venimos y somos confrontados, hay que escuchar bien el consejo de Dios. Dice Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. ¿Cómo? Con mansedumbre significa con humildad, con un espíritu enseñable, la palabra implantada. Cuando dice ahí la palabra implantada, significa la palabra cuando es predicada y queda injertada en el corazón, no solamente de los nuevos nacidos, sino la palabra que queda injertada en aquel pecador, que es primera vez que llega o que escucha el mensaje, y esa palabra que es injertada en el corazón es capaz de regenerar a cualquier pecador, por más empedernido en sus pecados que esté. A eso se refiere cuando dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Pero resulta que Santiago le estaba hablando a los hermanos, a los que ya habían nacido de nuevo. Entonces, en otras palabras, reciban la palabra con mansedumbre, la palabra que es injertada en su corazón y que será capaz de renovar tu mente y tu corazón. Dice, pero, versículo 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué quieres ser? ¿Oidor y oidor y oidor de la palabra y no hacedor de la palabra? ¿De qué nos sirve oír tantos mensajes? ¿Cuántos mensajes tú has oído hasta el día de hoy? Pero ¿cuántos de esos mensajes has puesto a la práctica hasta el día de hoy? Muchos de nosotros oímos tantos mensajes, no solamente de lo que se predica de este lugar. Yo te aseguro que hay quienes tienen la radio de casa de oración las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Están escuchando mensaje tras mensaje de todos los que salen ahí predicando. Y están escuchándola. Algunos han dicho, ese Chuy Olivares ya me tiene hasta acá. Y están escuchando mensajes y mensajes y mensajes. Pero la pregunta es, ¿cuántos de esos mensajes se llevan al terreno de la práctica? Y la iglesia de los hermanos del tiempo de Santiago estaban igual. Por eso les escribe Santiago,
Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. El que oye y oye y oye y no hace nada, se engaña a sí mismo y además pierde el tiempo. Yo le aseguro que de todo lo que escuchamos hoy, si usted lo pone en práctica, le va a funcionar. Por eso cuando la Biblia dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿sabe usted cuándo se hace eficaz la palabra de Dios? No cuando la oyes, cuando la llevas al terreno de la práctica. Ahí es donde cobra su efectividad la palabra. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Quien oye y no hace, se engaña. Así que un reformador dijo, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Vamos a ser confrontados con la verdad de la palabra. ¿Quieren, sí o no? Si usted no quiere, el próximo jueves ya no venga. Pero vamos a seguir aquí hablando la palabra. Y el domingo también seguiremos hablando la palabra. Pero el que verdaderamente ese ha nacido de Dios, ese dice, quiero la verdad. Estoy cansado de tanto mensaje falso. ¿Cuántos están cansados de tanto mensaje falso? Yo sí, yo estoy cansado de tanto mensaje falso que hay. Por eso tenemos un compromiso con la predicación de la verdad, mis hermanos. Ahora, si ese compromiso está en el liderazgo de esta congregación, ese compromiso debe de estar en la iglesia. Vuelvo a repetir, porque la iglesia está formada por familias y espero que sean todas las familias cristianas nacidas de nuevo. Tenemos ese compromiso de predicar la palabra. Salomón dijo en Proverbios 27:5, dijo, mejor es la reprensión manifiesta que amor oculto. En otras palabras, prefiero reprenderlos, corregirlos, amonestarlos, disciplinarlos con la palabra que darles mucho amor, como el que daba Walter Mercado. Y reciban mucho, mucho amor. Pero era un amor muy falso. ¿Verdad que sí? Hasta se oía falso. El tipo ese que no se sabe si era hombre o mujer. Pero Salomón dijo, es mejor la reprensión, es mejor que me amonesten, es mejor que me confronten con mis pecados para corregir mi vida. ¿De qué me sirve entretenerlos aquí y hablarles solamente del lado bueno que tiene la Biblia? ¿De qué sirve? No nos sirve de mucho. Pero cuando somos confrontados con nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos y cambiamos nuestra vida, eso tiene mucho valor. Los primeros cristianos de la iglesia primitiva de los primeros siglos fueron hombres y mujeres que tenían favor con el pueblo. Y ese favor que ellos tenían con el pueblo era por causa del testimonio de un verdadero y genuino cristianismo que ellos manifestaban a la gente que les rodeaba. El día de hoy, tristemente, la gente que nos ve nos dice, no, ese cristianismo tan pobre que están viviendo ahí, no, mejor así me quedo, mejor no soy cristiano, mejor me quedo como estoy. La pregunta es, ¿cómo es tu cristianismo allá afuera? Porque aquí, pues sí, todos nos vemos bien genuinos. Algunos hasta se les ve así casi una aureola. ¡Wow! ¡Qué santo se te ve ahí! Pero ¿y allá afuera? En nuestra casa, ¿cómo somos? Bueno, hay que ser iguales ahí en la casa y adentro de la iglesia, en el trabajo y fuera del trabajo, a donde quiera que hablamos. Vamos a dejar ahí, pero la semana que entra seguimos. Hay mucho más de todo esto. Cristianismo práctico. A todos nos vendrá la prueba de nuestra fe. Y el asunto no es en sí misma la prueba. El asunto con Dios es qué respuesta le vas a dar a Él cuando te viene la prueba de la fe. Ese es el punto. En eso básicamente consiste todo este mensaje. ¿Qué respuesta le vas a dar a Dios cuando te venga la prueba de la fe? Algunos van a renegar, algunos se van a enojar con Dios, algunos otros le van a reclamar a Dios, algunos otros se van a ir al mundo. Yo no sé, pero el punto del mensaje es, ¿qué respuesta le vas a dar a Dios cuando te viene la prueba? ¿De acuerdo? Oremos pues al Señor y pidámosle que Él nos dé de su gracia, de su favor para soportar cualquier prueba cuando ésta venga. Ponte de pie, levanta tus manos al Señor
Y dile a Él: Señor, sabemos que las pruebas son inevitables, las tentaciones son inevitables, el dolor es inevitable, el sufrimiento es inevitable, pero el deseo de tu corazón, Señor, es poder saber cómo reaccionaremos cuando somos expuestos a ese examen, al examen de la prueba. Aquí está nuestra vida. Levanta tus manos en alto y dile: Señor, mi vida está rendida a ti totalmente, porque tú la compraste a precio de sangre, Señor. Yo no tuve que hacer nada, Señor. Yo era un pecador sin valor, Señor. Pero tú, Señor, me has dado valor. Hoy el valor que yo tengo es gracias a tu misericordia, gracias a tu sacrificio perfecto que hiciste en la cruz. Y Señor, no quiero pisotear la cruz, mostrando a la gente que me rodea un cristianismo pobre, un cristianismo ligero. Señor, quiero honrarte con mi vida, que mi vida te exalte, Señor, que mi vida te dé gloria. Habla con Él de una manera personal, de una manera muy particular. Dile al Señor: Señor, quiero que mi vida te exalte. Quiero ser un cristiano que pueda ser de impacto, Señor. Que tú puedas, Señor, ver en mí cualidades que puedan darte honra, Señor. Como las cualidades que manifestaba tu siervo Santiago. No era un hombre arrogante, no era un hombre soberbio. Fue un hombre que él mismo se calificó como un siervo, sin mérito alguno, Señor. Y que gracias a esa experiencia del Espíritu Santo que vino sobre él, se produjo en él un celo, una pasión, Señor, por amarte a ti, por honrarte a ti, por ser un defensor de la verdad, Señor. Fue un hombre, Señor, que fue fiel y leal a ti, Señor, que cuando se trató de demostrar, Señor, su compromiso contigo, estuvo dispuesto aún a dar su vida, y lo mataron y lo apedrearon, Señor. Le dieron muerte, Señor, por causa de que él confesó ser un seguidor fiel a ti, Señor. Así queremos ser, Señor. Produce en nosotros ese material aquí internamente, Señor. Produce en nosotros, Señor, esas capacidades, que cuando nos venga la prueba de nuestra fe, podamos estar firmes, estables, inconmovibles, bien fundados sobre la roca que es Cristo. Queremos construir en la roca nuestro cristianismo y no construir nuestro cristianismo en la arena. Ayúdanos, Señor, solos no podemos. Dile al Señor: Señor, yo solo no puedo. Necesitamos tu gracia capacitadora, Señor, para que en medio de toda prueba, en medio de toda tentación, cuando somos expuestos cuando nos aplicas un examen, Señor, queremos resultar aprobados y no reprobados, Señor. Aquí está nuestra vida rendida a ti, Señor. Tú la compraste a precio de sangre, Señor, y queremos honrarte con nuestra vida. Perdónanos si te hemos fallado. Perdónanos si no te hemos honrado. Habla con Él en estos momentos, y puedes tú decirle, si es que es tu caso, dile: Señor, perdóname, porque es posible que con mi vida no te he honrado. Es posible, Señor, que hay pecados en mi vida que todavía los he guardado ahí muy ocultos en mi corazón y no los he desechado, no los he confesado aún delante de tu presencia. Pero hoy decido renunciar a todo pecado, Señor. Porque hoy tú me has confrontado con tu palabra, Señor. Y me ha dolido porque tu palabra confronta, Señor. Pero prefiero ser herido con la verdad que entretenido con la mentira, Señor. En el nombre de Jesús, ese es nuestro compromiso, Señor. Queremos ser siervos, cristianos genuinos, no cristianos artificiales, Señor. Pero necesitamos tu ayuda, Señor. Solos no podemos. Reconocemos que separados de ti no podemos hacer nada. Ayúdanos, Señor, a soportar la prueba cuando ésta venga, Señor. Porque la prueba de nuestra fe producirá paciencia. En el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Bendice a cada varón de hogar, Señor. Que ellos con sabiduría y con inteligencia puedan guiar sus hogares, Señor. Varón, levanta tus manos un momento si eres casado y dile: Señor, dame tu sabiduría, dame la inteligencia espiritual para gobernar mi casa.
para instruir a mi esposa, a mis hijos y guiarlos por el camino de justicia, Señor. En el nombre de Jesús. Esposa, levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero ser instruida y quiero estar bajo la cobertura de mi esposo, que es la cabeza de este hogar que tú estableciste. Señor, tu bendición para cada familia representada en esta congregación. Ayúdanos, Señor, a discernir cada día tu palabra. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén.